¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Arrancamos aquí a las 4:30 en punto nuestro programa de hoy jueves, en el que abriremos una semana más en nuestra tertulia para repasar diferentes temas de actualidad. Estaremos también en Villarcayo, donde, como nos contó hace algunas semanas aquí su alcalde, se ultiman las obras para la apertura de un cine. Una propuesta cultural en el medio rural que parte de una iniciativa pública y que vamos a unir con otra propuesta, el proyecto Aldaba. Una de sus coordinadoras va a estar en conexión con nosotros para hablarnos de este proyecto que se desarrolla también en Merindades y que tiene como objeto generar actividad cultural no solo durante el verano en nuestros pueblos, sino realizar diferentes actividades que beneficien el encuentro y el compartir tiempo entre los habitantes del medio rural y además realizar actividades de salud y ocio en diferentes pueblos. Más de 40 localidades tienen programación en los próximos meses, y todo esto fuera del verano y del fin de semana, porque la gente que vive en los pueblos pues vive todos los días, no está solo de fin de semana. Nos lo van a contar enseguida. Además, los jueves nos visita Daniel Angulo para abrir nuestro espacio Respira Burgos, en el que tenemos dos objetivos. Por un lado, por supuesto, es nuestro experto en meteorología, así que abordamos la previsión de cara al fin de semana, pero también nos ocupamos de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con el estado de la naturaleza, con cómo se está desarrollando la primavera recién estrenada. De todo eso hablaremos con Daniel Angulo, que viene con una agenda repleta de días señalados. Después se los contará. Y también los jueves nos visita Jesús Toledano para hablar de historias de la Burgatí, las pequeñas historias que se esconden en nuestro pasado y que a veces pasan desapercibidas, y que él se encarga de recuperar algunas curiosidades que no se pueden perder. Todo eso ocurrirá en directo aquí en la 8 Burgos desde ahora y hasta las 6, y luego nos vemos en plataformas como YouTube, en las redifusiones que realizamos en esta casa. También pueden seguirnos en directo a través de nuestra página web. Comenzamos con la tertulia de hoy. Reika Decoración patrocina este espacio. Son las 4:32 minutos, abrimos nuestra tertulia de hoy. Me acompañan, ya es habitual que nos veamos en el plató, así que me voy a ahorrar esa parte. Miriam López Maqueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eneca. Y Sonia Rodríguez, buenas tardes, que ya nos has acompañado también aquí presencialmente, así que bienvenida de nuevo. Gracias, Eneca. Buenas tardes. Tenemos unos cuantos temas en la cartera hoy. Queremos hablar de cultura, de propuestas de ocio para los jóvenes, pero también quiero hablar de la situación del consumo y de las compras en los supermercados. Yo siempre les digo a nuestros espectadores que esta tertulia pretende traer al foco de la información, a la agenda informativa, temas que son importantes para cada uno de nosotros en nuestras conversaciones personales o en el trabajo, en nuestras tertulias de sobremesa, y que a veces llegan a los medios y a veces no. Estoy convencida que el tema del desabastecimiento, lo que hemos comprado y lo que no, lo que había en el supermercado y lo que no, ha formado parte de vuestras conversaciones, como lo ha hecho de la de todos en las últimas semanas. La huelga de transporte, pero también la situación internacional, en fin, múltiples factores han provocado que haya escasez de determinados productos, y yo creo que a esto se ha unido, como ocurrió al principio de la pandemia, cierto miedo, cierta incertidumbre que ha provocado que también compremos más de lo necesario. Yo tengo esa sensación, pero quiero corroborarlo con vosotras. Miriam, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué percibes a tu alrededor? Pues yo la verdad es que no soy muy amiga de sobreinformarme, ¿no? Entonces, al final yo he ido al supermercado y sí que he visto muchos estantes vacíos, ¿no? Y me ha sorprendido. Sí que es verdad que quizás también la responsabilidad está en uno mismo, ¿no? Es decir, que si va a haber poco abastecimiento o va a haber menos cantidades de ciertos productos, pues quizás también es saludable si pensamos un poco en el bien común, es decir, pues hacer una compra regulada, ¿no? Y un poquito calibrada en ese sentido, ¿no? También es verdad que hay cierto
cierto estado de crispación. Entonces también los medios de comunicación alarman mucho, ¿no? y fomentan ese miedo, esa compulsión, ¿no? a comprar. Pero bueno, en cualquier caso creo que al final la única forma de que salgamos un poco beneficiados todos, ¿no? es pensar en global, porque es que si no cada uno va a tirar para su lado y no vamos a llegar a ningún sitio. Sonia, ¿tú cómo lo ves? Coincido con Miriam en que a veces es falta de empatía y otras veces exceso de miedo. Claro. Yo creo que venimos, lo que decía Miriam, venimos de unos años pues, de pandemia, de crispación, de nerviosismo, de estar cada uno mirándonos el ombligo en nuestra casa y de repente surge esto, la guerra, la huelga del transporte, va a haber desabastecimiento, no sabes qué va a faltar y la gente se aprovisiona en casa. Al final esto está unido a la subida del precio del combustible, lo que ha generado la huelga de transporte. Todos estamos preocupados no solo por el consumo a nivel de movilidad, sino también de la calefacción, el precio de la electricidad. Esto es un peldaño más, ¿no?, en una escalada de problemas. A lo mejor la sobreinformación tiene que ver, porque los expertos muchas veces recomiendan que hay que estar evidentemente informado, y no seré yo quien hable de desinformarse o de hacer absoluto ayuno de información, pero sí hay que medir un poco lo que vemos, lo que oímos y racionalizarlo, ¿no? Y no estar permanentemente pendientes, porque al final somatizamos todo eso también en nuestro organismo, en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Tenéis la sensación de que está todo el mundo un poco agobiado, asustado? Sí, demasiado. Entonces yo creo que a pesar de que parezca como contrario, ¿no?, a lo que debemos hacer, yo creo que es el momento donde más cuidado nos tenemos que dar, ¿no?, más autocuidado, más momentos de estar con uno mismo, de regalarse belleza, de regalarse momentos de ocio, de paseos, es decir, de disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, y de vivir el presente. Pero parece que mucha parte de la población lo está haciendo al revés, ¿no?, y se está refugiando en ese miedo, en esa austeridad, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, hay que regalarse los mayores momentos de disfrute en la medida de que cada uno pueda, para poder salir adelante. O sea, es una forma también de sobrevivir, ¿no?, en esa situación. ¿Sabes que por eso precisamente nos trajo David la cesta de picnic? Es verdad, porque decía, vamos a prescribir salir al campo con una cesta, igual no tan buena como esta, ojalá sea como esta, pero simplemente eso, ¿no?, desconectar un poco. Yendo ya a la parte más anecdótica, Sonia, antes de la pandemia hablábamos del acopio de papel higiénico que nadie se explicaba, ¿no?, porque era absolutamente desmedido. Ahora han cambiado los productos, también el papel higiénico está entre los que más se compran, pero sobre todo ha habido, a medida que se está extendiendo la huelga de transporte, se generaliza la falta de determinados productos, pero empezó con el aceite de girasol, yo no era consciente de que se consumía tanto aceite de girasol en España, es verdad. Hostelería igual, claro. Se consumía más el de oliva, y bueno, después la leche, hay como productos determinados, ¿no?, que todos corremos a por ello. Yo creo que lo del aceite de girasol fue muy curioso, además generó en redes sociales cosas muy divertidas, preguntándonos unos a otros si éramos churreros y por eso faltaba tanto, ¿sois todos churreros? En que si era por las torrijas, que son típicas de Cuaresma, ¿no? Fue un momento divertido, como le hubo en la pandemia con el papel higiénico también, ¿no? Claro, son productos, imagino, de primera necesidad, aceite y leche, ¿no? Y por eso creo que es lo primero. Y también está la anécdota de he encontrado aceite de girasol, ¿cómo no lo voy a coger? Pero bueno, quiero pensar que es eso, que son productos de primera necesidad y lógicamente los primeros que han faltado de las estanterías. Os voy a pedir que hagáis un viaje en el tiempo, no os va a costar mucho porque sois muy jóvenes, y que viajéis a vuestros 18. Si en ese momento, cuando cumplís los 18, que es un momento además importante en la vida, lleno de emoción, os entregan 400 euros para consumir en cultura, como va a ocurrir a partir del mes de junio, porque el Gobierno ha aprobado el decreto ley que regula este bono cultural, que puede ser solicitado por los que alcancen la mayoría de edad en este 2022, ¿qué haríais con esos 400 euros? Hay normas para gastarlo, pero ahora os las cuento, pero antes de eso, así, en global, si os llegan 400 euros...
Pues yo creo que, o sea, claro, en mi época pues seguramente me lo gastaría en disfrutar con los amigos, ¿no? Con el grupo de iguales que al final es con los que estaba siempre. En esta época en la que vivimos me parece que está fenomenal porque a medida que te iba escuchando, pues yo también iba valorando, ¿no? Que quizás son las personas que más han sufrido esta pandemia, ¿no? Los adolescentes un poquito más mayores. Entonces, si a estos chicos y a estas chicas cuando cumplan 18 se les concede este bono para que disfruten pues no sé si en música, en obras de teatro, pues bueno, en todo lo que a ellos les gusta, ¿no? Que al final es el salir, el disfrutar, el compartir. Creo que además es la población que menos se ha tenido en cuenta y la que más se lo merece, así que me parece fantástico. Sonia, ¿tú qué hubieras hecho? Celebrarlo. Claro, la inversión en cultura me parece siempre positiva, ¿no? Igual que la inversión en educación. Como reflexión, ¿por qué hay tanta gente dentro del mundo de la cultura que no puede vivir de lo que hace? Quiero decir, está bien que invirtamos en los jóvenes y que los jóvenes tengan el derecho a disfrutar de la cultura porque es que es necesaria, es que forma parte de la educación, la cultura, y tiene que estar presente. Y el precio no puede ser privativo para un sector joven de la sociedad, eso es así. Pero desde luego hay que buscar soluciones más a largo plazo que mantengan la cultura, que mantengan a la gente que tiene sus grupos de música, a los jóvenes que hacen música, que se apueste por grupos de la ciudad y que se les dé una oportunidad para las fiestas, que se mueva ese tipo de cultura que es necesaria, ¿no? Vamos a hablar, por cierto, de esos conciertos enseguida, pero quiero contaros cómo se puede repartir estos 400 euros una vez que los se puedan solicitar a partir del mes de junio. Hay límites, se pueden gastar 100 euros por beneficiario para artes en vivo y audiovisuales, para ir al cine, un concierto, una propuesta escénica, la que sea, y un máximo de 200 por productos culturales en soporte físico, libros, cómics, películas, y otros 100 en consumo digital o en línea, que puede ser una suscripción a una plataforma o comprar música en línea y en formato digital, bueno, todas esas cuestiones. O sea, no puedes gastarte los 400 en una cosa. Creo que está bastante bien pensado, ojalá funcione. Esta semana, por cierto, los jóvenes burgaleses en las redes sociales se han manifestado sobre la propuesta cultural, concretamente de la capital, porque yo creo que en este caso, si miramos a la provincia, el panorama es bien diferente. En sitios como Aranda o Miranda, igual la oferta es más reducida, pero creo que tiene otro tono. En redes sociales se publicaba que a raíz del anuncio del gobierno municipal de los conciertos, de los grandes conciertos que se prevén en las próximas fechas, que eran conciertos solo para boomers. Los boomers, sabéis que son la generación que ahora tiene unos 50 años, ¿no? La del baby boom, y esto viene a raíz de la contratación del grupo Los Secretos, de modestia aparte, de Chimo Bayo, de Robe Iniesta o de Tom Jones, que yo esto creo que ya no es ni boomer, pero bueno, que bienvenido sea, a mí me parece fantástico. Pero los jóvenes no se sienten representados en esta programación y creen que los grandes conciertos, que estaría bien traer grandes propuestas también de su gusto. ¿Creéis que es sectaria esta propuesta cultural? Pues, ¿A hombre, ti te gustan las propuestas o no? A ver, tal y como lo has nombrado, o sea, no tienen ninguna opción, es decir, o sea, me suenan hasta a mí, o sea, que me refiero, yo tengo 45 años y me suenan y a mí me pueden gustar, pero entiendo que a una persona de 20, de 25, de 30, es que ni tan siquiera le suena la música que realizan, ¿no? Entonces yo creo que sí que debería ser una oferta más equilibrada, ¿no? Es decir, esta es la oferta de fiestas, claro, por cierto, que no lo he acotado. Si solo se pueden traer 10 grupos, pues que haya al menos, ¿no? Pues 3 de cada generación, ¿no? Y también de cara a los que son más pequeños, o sea, que haya para todos, ¿no? Entonces no sé si tendrá algún tipo de fundamentación, no sé, habrá hecho de alguna manera que nosotros desconozcamos, no sé, Sonia, ¿a ti qué te parece? ¿No? Porque... ¿A ti la propuesta te parece interesante, Sonia? Bueno, yo creo que se deja un sector importante de la población fuera, efectivamente. Entonces quizás sí que, como dice Miriam, pues podrían haber traído un par de grupos más orientados a gente más joven. Basta que son fiestas de Burgos, que todo el mundo quiere salir a la calle y que queremos que los jóvenes participen en las fiestas, ¿no? No está cerrada la programación, yo creo que anunciarán más, pero los grandes, que son los que más inversión conllevan, pues
pues son estos, Los Secretos, modestia aparte, Chimo Bayo, Tom Jones. Los millennials yo creo que no saben ni quiénes son, nosotras sí, pero, claro. Los millennials no. Y con esas condiciones del bono cultural y esta oferta, ¿qué vamos a hacer? Seguramente también para el ocio tienen que salir los jóvenes. Bueno, no muy lejos, porque en la provincia tenemos festivales como Sonorama o como Eurovisión y los tenemos cerca, afortunadamente, pero el resto de propuestas culturales, los 400 euros, no sé si se van a quedar por aquí. Claro, porque una pregunta, Neca, ¿tienen límite de tiempo para gastar esos 400 euros? Pues creo que a lo largo de un año, pero claro. lo voy a confirmar. Porque si solo tienen que gastarlo en fiestas, está claro que no tienen opción, pero si tienen un año, a mí me parece fantástico que se invierta en... Bueno, es que yo creo que es un pago único, o sea, ellos perciben, lo solicitan, a partir de junio se puede solicitar y perciben esos 400 euros y la limitación está en las áreas en las que se gasta cada cantidad, 100, 200, 100. Pero creo que no, sí, durante los 12 meses siguientes a su concesión. Vale. A lo largo de un año. Al hilo de lo que hemos estado hablando, yo creo que si queremos invertir en salud mental, creo que esta propuesta para jóvenes es genial, pero que también se debería extender, ¿no?, a otros colectivos, más mayores, más medianos, porque la única forma que tenemos de salir un poco de todo este caos es invertir en disfrute, ¿no?, en cultura, en algo que nos haga evadirnos, ¿no?, de la situación en la que estamos, para por lo menos sobrellevarla más. Hasta junio no está operativa la plataforma, estoy actualizándome un poco, porque se aprobó antes de ayer el decreto que rige esto y no va a estar en marcha hasta junio, pero bueno, que veremos cómo va funcionando y cómo son las solicitudes. En otros países es una propuesta muy habitual y que lleva mucho tiempo, así que no creo que sea muy complicado. Sonia, perdona. No sé si querías decir algo. No, que vamos, me parece bien la idea, quiero decir que es lo que hablamos, que invertir en cultura siempre es positivo y como dice Miriam, estamos en un momento en el que necesitamos salir y salir un poco de nuestras casas, olvidarnos del aceite de girasol y disfrutar de la cultura, pero me parece importante lo que comentábamos, esa inversión en cultura también propia, sí. en gente que hay en Burgos, en Castilla y León, que es buenísima y que se nos está quedando por el camino, que no pueden salir a flote. Entonces creo que se debe también hacer un guiño a esos grupos musicales o a esa gente que se es un momento para invertir en ellos. Efectivamente. O sea, está claro, porque es lo que nos va a salvar. Vamos a ver cuando se complete la programación de San Volvemos. Pedro, que siempre suele incluir propuestas locales. ¿Qué pasa? Cuando llegan las programaciones de Sonorama y Eurovisión también, y lo iremos analizando porque nos vamos a reunir aquí todos los jueves, así que lo iremos actualizando y veremos también cómo funciona este bono cultural. Muchas gracias a las dos por haberme acompañado esta tarde, nos vemos muy pronto. Nos vamos ahora justamente al cine, hablando de cultura. Gracias, nos vemos en unos días. Nos vamos a Villarcayo, donde se está ultimando lo que será el futuro cine de esta localidad. Abrieron una sala de cine en estos tiempos, es una buenísima noticia, pero todavía más si se hace en el medio rural, como es el caso de Villarcayo. Pretende ser una sala de referencia para las merindades, que no solo se va a dedicar a proyectar películas con carácter semanal, sino también a recibir otro tipo de espectáculos. Hace unos días el alcalde de Villarcayo nos acompañaba aquí para darnos algunos detalles de este tema y le hemos devuelto la visita para conocer las instalaciones de este futuro cine. Allí ha estado Leticia Gutiérrez. En octubre del 2022, esta sala de Teatro Municipal de Villarcayo contará también con una gran pantalla de cine donde se podrán ver películas en cartelera los sábados, domingos y lunes. Este espacio estará destinado para el teatro, para los musicales y también para el cine. Para ello, el Ayuntamiento de Villarcayo mejorará la iluminación, el sonido e instalará una gran pantalla. El presupuesto será de 128.000 euros. El Ayuntamiento pretende captar fondos europeos, pero si no lo consiguen se financiará con el propio presupuesto municipal. La sala estará lista para 342 personas y también será accesible para las personas con discapacidad.
Nos va a contar todos los detalles de esa futura actuación, que por cierto será inminente, el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en este teatro municipal, reinaugurado en el 2019, queréis habilitar muchas más cosas para que la gente que quiera disfrutar de la cultura en las merindades no se tenga que desplazar fuera de la comarca. ¿Qué es lo que queréis hacer aquí exactamente? Pues la verdad que queremos que sea un centro cultural de referencia en las merindades y albergue todo tipo de artes escénicas, teatro, todo tipo de espectáculos, y además de ello que hacerlo compatible con un cine municipal que fin de semana tras fin de semana proyecte películas que se encuentren en cartelera. Es una iniciativa muy ambiciosa, teniendo en cuenta que Villarcayo estamos en un pueblo y no es muy habitual ver salas de cine en localidades tan pequeñas. Sí, es una iniciativa muy ambiciosa de la que se iba trabajando muchos años. Este espacio estuvo cerrado 17 años, se comenzó a invertir por parte del ayuntamiento en aquel momento, en el año 2016. Inicialmente se invirtieron 56.000 euros y los 2 años siguientes se continuó invirtiendo hasta un total de 220.000. Se invirtieron básicamente porque el techo, que ahora vemos un falso techo, estaba caído, las butacas estaban destrozadas, también se alicató y se reparó todo el suelo del escenario y del patio de butacas. Y lo que teníamos previsto para el año 2020 es lo que la pandemia nos ha hecho retrasar hasta el año 2022. Y es lo que hemos proyectado en el presupuesto de este año y es lo que vamos a ejecutar. Que consiste en dotar a este espacio de ser un cine municipal y por otro lado dotar de infraestructuras de iluminación y de sonido para el teatro, para que las compañías que vengan no se tengan que traer su propia iluminación, sino que tengan aquí todo disponible y podemos albergar a mejores compañías. ¿Y qué tipo de espectáculos veríamos aquí cuando ese proyecto sea realidad en 2022? Bueno, la verdad que queremos dinamizar mucho el espacio, como decía antes, todo tipo de actuaciones, de obras teatrales, fines de semana sesiones de cine. Además, las sesiones de cine hay muchas dificultades por temas de derecho de imagen y nosotros porque son muy elevados los costes, para tener películas en cartelera, y lo vamos a hacer a través de una empresa que se llama Project Film, que está gestionando otros cines en núcleos rurales como el nuestro. Es una empresa además de nuestra comunidad autónoma, de Salamanca, y la verdad que está consiguiendo mucho éxito. Y gracias a ellos y a ese convenio que vamos a firmar entre ambas partes, vamos a poder tener películas como en los cines de las grandes capitales. ¿No va a ser necesario trasladarse a Bilbao, a Burgos o a Santander para ver una película en cartelera? Sí, así es. Ese es uno de los objetivos, que podamos ofertar a nuestros vecinos posibilidades culturales sin tener que desplazarse. La fecha concreta, cuando queréis empezar con toda la obra necesaria, ¿cuándo va a ser aproximadamente? En un mes le tendremos en vigor y ahí lo que tardemos en licitar y en ejecutar la obra. A mí sí que me gustaría que esté para octubre, noviembre de este año en funcionamiento. ¿Y todo esto con cuánto presupuesto se va a financiar y si vais a necesitar la ayuda de esos fondos Next Generation, los fondos europeos? Pues la partida presupuestaria para este año, como decía, que ya terminamos desde el inicio en el año 2016 con esta obra, hemos destinado 128.000 euros, de los cuales hemos pedido una subvención de 80.000 y el Ayuntamiento asumiría los 48.000 restantes a una convocatoria de la Junta de Castilla y León, financiada con fondos Next Generation, para infraestructuras en espacios de artes escénicos. Aunque no nos concedan la subvención, como es un proyecto que íbamos a ejecutar sí o sí, lo acometeremos. Pero sí que es cierto que tenemos muchas esperanzas en que se nos conceda la subvención. ¿Cómo está funcionando este teatro municipal reinaugurado? Porque ya disfrutaban hace muchos años en Villarcayo del teatro. ¿Cómo han sido esos meses antes de la pandemia, cuando en 2019 pusisteis de nuevo en pie esta sala? La verdad que fue, bueno, yo creo que mucha alegría. Todavía recuerdo ese día, era el 26 de octubre del 2019. Reinauguró este teatro la compañía que en aquel momento ensayaba aquí y que llevaba sin ensayar aquí o sin estar aquí 17 años, que es Carro de Tespis, una compañía que además de aquí de la comarca de las Merindades. La verdad que fue un llenazo absoluto, es decir, muchísima gente no pudo venir porque no había más localidades disponibles y la verdad que muy bien, muy bien. Y a partir de ese momento teníamos unos planes a corto, medio y largo plazo que en marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, se vieron frustrados y que ahora estamos retomando.
La actividad cultural se está recuperando poco a poco. ¿Hay suficiente oferta ya en Villarcayo para disfrutar del teatro? Yo diría que nunca hay suficiente, ni antes de la pandemia. La estamos recuperando poco a poco. Se está empezando a hacer las obras, por ejemplo, de circuitos escénicos de la Junta de Castilla y León, para los cuales este espacio, por ejemplo, no cumple los requisitos ahora mismo, pero sí que les va a cumplir después de la inversión. Por ejemplo, vamos a trasladar todas las obras que hacemos de circuitos escénicos aquí y estamos recuperando el dinamismo cultural poco a poco, sí. Ya lo hemos recuperado recientemente con el carnaval. ¿Cómo ha reaccionado la gente a esta propuesta que lanzasteis antes de la pandemia, que vais a poder recuperar ahora y que podremos ver, a priori, en octubre de este mismo año? ¿Qué te comentan los vecinos? La respuesta es muy positiva. Yo creo que con la incertidumbre de cuándo y cómo, ¿vale? Eso es lo que la gente a día de hoy no sabe. ¿Qué se va a poder disfrutar aquí? ¿Qué películas o de qué nivel van a ser las películas? ¿Cómo va a estar gestionado? ¿Con qué horarios? Eso es lo que la gente no sabe, pero la propuesta que yo tengo en cine, muy positiva, muy positiva. Pues Adrián, felicidades por retomar ese proyecto cultural. Ojalá que todo salga bien y que este otoño podamos disfrutar de pelis en cartelera en este teatro municipal y que lleguen grandes compañías a este espacio para hacer disfrutar de la cultura a todo el público de Las Merindades. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias Leticia, gracias Adrián. Seguimos en Noche Magazine, por cierto, hablando de propuestas culturales y de ocio en el medio rural, y lo vamos a hacer a través de un proyecto que parte de la asociación Mirando las Nubes, se llama Proyecto Aldaba, y que pretende generar actividades de ocio y de encuentro en el medio rural, no solo en época estival o no solo el fin de semana. Se trata de unas actividades que sirven de encuentro también entre los diferentes habitantes de toda una comarca. Les he dicho al inicio del programa que son más de 40, son más de 43 las actividades, 22 son las localidades en las que se han programado estas actividades del proyecto Aldaba, de las que vamos a hablar con un miembro de la asociación Mirando las Nubes que coordina este proyecto Aldaba, Lorena García Villodas. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ineca. Les decía a nuestros espectadores, Lorena, que lo que pretendéis, y ya lo venís haciendo anteriormente, hubo una interrupción lógica a causa de la pandemia, pero habíais puesto ya otras ediciones en marcha en los años 2018 y 2019. Lo que queréis generar es un espacio de encuentro y una programación estable fuera del verano. ¿Es así, Lorena? Sí, Proyecto Aldaba nació con este objetivo en el año 2018 y las primeras dos ediciones, 18 y 19, estuvo cofinanciado a través del Centro de Desarrollo Rural de Ceder Merindades y los ayuntamientos de los municipios de Merindades. En este caso, en el 2020 iniciábamos en marzo del 2020 una nueva edición que se vio suspendida por la pandemia. Y el 2021 también paramos porque Proyecto Aldaba es como un mecanismo que cuesta poner en marcha, es un proyecto muy extenso que abarca toda la comarca, porque no buscamos programaciones locales en cada municipio, sino que buscamos una programación comarcal global en toda Merindades. Entonces hay que ver un poco un horizonte más claro, que ahora lo hemos visto ya de nuevo en el 2022, para poder aventurarnos a iniciar de nuevo nuestra actividad, la programación de Aldaba. Enseguida que sería el tercer año. Sí, nos detenemos enseguida en las actividades, Lorena, pero quería insistir en que vuestro público potencial son las personas de vuestra comarca. Hace pocas semanas hablábamos de otras propuestas de este tipo y hablábamos de que, bueno, de que los pueblos no tienen que ser solo de turismo rural, de fin de semana o de verano, que hay muchas personas, bueno, no tantas como nos gustaría, pero hay personas que viven en el medio rural todos los días y a ellos es a quien se dirige en concreto vuestra propuesta cultural, que tiene una doble vía. Por un lado,
ofrecer actividades de ocio y también de aprendizaje. Las hay de todo tipo y las podemos comentar si quieres, pues desde yoga a títeres, a la elaboración de productos lácteos, pero también generar un espacio de encuentro, porque una de las características del medio rural en la provincia de Burgos y en tantos otros lugares es la falta de población y la dispersión. Vosotros queréis hacer comarca y compartir tiempo con vuestros vecinos. Sí, exacto. Por eso la iniciativa de Proyecto Aldaba, digamos que deja fuera los meses de verano, los meses de julio y agosto más ocupados quizás pues eso, en actividades propias de bueno, las fiestas de los pueblos o actividades más lúdicas que compartir con personas que se acercan al territorio. Pero luego a veces nos quedaba la sensación de que el resto, como que en septiembre se apagara la luz y esperáramos a que viniera alguien otra vez, ¿no? Y no es así, que hay muchas personas que vivimos, que habitamos los pueblos, en este caso también muchos profesionales que trabajan dentro del mundo rural, y queríamos poner el foco, dar luz a estas personas que estamos siempre en el pueblo, que los habitamos, ¿no? Y que trabajamos desde allí. Y entonces Proyecto Aldaba ha tenido mucho éxito por eso, porque no solo pensamos también en programar en la temporada donde se espera más éxito, sino que nos hemos acercado en otras temporadas y a localidades muy chiquititas. Estamos a veces en pueblos que hay empadronadas 12 personas, 15 personas, y allí hacemos una actividad. Y acuden personas de otros municipios cercanos, de pequeñas pedanías, y te encuentras en una actividad que igual haces un jueves de noviembre con que hay 10 personas o 12. Y si miramos las cosas como se suelen mirar en números, pues dices, solo 12, pero es que son los habitantes del pueblo y alguno más que se ha acercado, y estaría bien que en los pueblos midiéramos el éxito de las propuestas por porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas que habitan han acudido allí a ese encuentro, ¿no? Y darle el valor no solo a la actividad en sí, que se está, en este caso que estamos viendo ahí, talla en madera, esto es en el Valle de Manzanedo, sino al encuentro de esas personas, porque ahí se genera una comunicación que a veces la talla en madera es la excusa o el hacer pasta de papel o una visita ornitológica, porque lo que las personas realmente valoran es el poder estar juntas y compartir esos momentos de encuentro que genera Proyecto Aldaba. Y sí es buscar un programa continuado a lo largo del año y que la gente pueda ver a qué lugar cercano le apetece acercarse a hacer esta o la otra actividad, ¿no? Con la excusa de vernos y estar juntas las personas. Son 22 las localidades en las que habéis programado esta edición del Proyecto Aldaba, algunas muy pequeñas, como ya has señalado, Lorena, 43 actividades en los pueblos durante los meses de abril, mayo y junio. Lorena, después de la pandemia, este objetivo de encontraros adquiere un poco más de significado que antes. Es el objetivo. Es el objetivo, casi no diría que el único, pero sí que el más demandado, ¿no? Porque, bueno, nosotros también trabajamos en diferentes proyectos en entornos rurales y yo lo que me encuentro día a día es qué ganas de hacer cosas, qué ganas de estar, qué ganas de... Y Aldaba estoy segura de que esta edición se va a convertir eso, en la excusa perfecta para poder estar, ¿no? Con la gente en los pueblos. Y empezamos ahora en abril y pararemos en junio. Porque sí que es verdad que los ayuntamientos han preferido hacerlo todo ahora, pues un poco también con la incógnita de qué pasará después del verano, cómo estaremos, se podrán hacer cosas. Entonces estamos programando en principio como pequeñas cápsulas, vamos a hacer ahora una Aldaba en primavera y luego valoraremos los encuentros, los resultados y le daremos más extensión si hubiera demanda o se hace necesaria. Bueno, paramos en verano, que es uno de los objetivos, porque ya hay bastante actividad y más encuentro también durante el verano y en otoño volvemos a charlar. Lorena, ¿qué tipo de actividades se hacen? Yo he nombrado algunas, pero es verdad que son 43 actividades y contáis en el proyecto con 13 profesionales de diferentes sectores que viven y trabajan en esta zona donde se van a desarrollar las actividades y son ellos quienes las van a impartir o, bueno, compartir, ¿no? Sí, estas personas
es poner también en valor su trabajo, el valor de las personas profesionales que vivimos y habitamos el territorio. Nos encontramos que hay ilustradoras, arquitectos, pedagogos, profesores de yoga, especialistas en teatro, en títeres, pero gente de altísima calidad. O sea, que no es que estamos buscando, trabajando, pues yo que sé, un ingeniero agrónomo que tenemos este año, a ver si no me dejo por ahí a nadie, bueno, personas con veterinarios, con ganaderías ecológicas, con astronomía. Entonces son un montón de actividades, desde, arquitectura, te digo, ornitología, yoga, teatro, títeres, elaboración de productos lácteos, agricultura regenerativa, cianotipia, que es una técnica de ilustración, de dibujo. Entonces hay un montón de actividades muy variadas, impartidas por personas de muchísima calidad y con muchísima experiencia en cada sector, ¿no? Son realmente especialistas en su trabajo y de esta manera también les damos a conocer en su entorno y de ahí para ellos surgen otras posibilidades de trabajo y de darse a conocer, de difundir su actividad. Con lo cual el proyecto cubre ampliamente pues varios aspectos, ¿no?, del desarrollo en el mundo rural. Que sí que es verdad que en estas comarcas nos hacen falta muchas cosas. Pues eso, todas estas cuestiones que seguro que vosotros ahí os encontráis debatiendo, ¿no? Temas de sanidad, de infraestructura, de comunicaciones, de transporte, de educación, que hay que poner la mirada en el mundo rural, ¿no? Y nosotras, como siempre digo, desde nuestra asociación nos encargamos de lo pequeñito, de barrer el patio, de mirar esa pequeña mirada y lo que cada uno podamos hacer. Nosotros podemos aportar esto para la mejora de las personas que habitamos en el rural. Y esto lo hacemos y con muchísimo gusto, porque a la vez potenciamos la actividad de profesionales que viven entre nosotras, ¿no? Pero Lorena, justamente al hilo de lo que decías, desde luego que hay que reivindicar los servicios porque los ciudadanos y tienen derecho a los mismos servicios, vivan donde vivan, y hay cuestiones que son esenciales, ¿no?, como la sanidad, la educación, los transportes, la calidad de internet, las conexiones de todo tipo, pero estas cuestiones, este encuentro, estas propuestas de ocio también. Hace un momento, justo antes de saludarte a ti, hablábamos de la reapertura, bueno, de la apertura de un cine y una sala de espectáculos en Villarcayo. ¿Ha sido una iniciativa municipal la que lo pone en marcha? Bueno, pues bienvenida sea, ¿no? En este caso tenéis el apoyo del CEDER Merindades y porque si no sería imposible asimismo realizar esta actividad. En ese sentido, ¿hay suficientes apoyos y cómo funciona? ¿Cómo os organizáis? ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, mira, nosotros lo que hacemos es, damos el apoyo de CEDER Merindades lo tuvimos durante las 2 primeras ediciones, digamos. Y ahora, este año, sale solamente con el apoyo de los ayuntamientos de las localidades. En Merindades hay 27 municipios y nosotros acudimos a los 27 municipios, presentamos nuestra propuesta, nuestra oferta de actividades y los municipios se incorporan. Se incorporan municipios muy amplios, muy grandes, como Medina, Villarcayo, que son ampliamente conocidos, Espinosa de los Monteros, Trespaderne, que son los municipios quizás más grandes del norte. Y a la vez contamos con municipios muy chiquititos como Montija o Berberana, que se ponen en el mismo nivel, digamos, de Medina de Pomar o Villarcayo, que son las localidades más grandes, ¿no? Entonces, Proyecto Aldaba también los iguala a todos, les da a todos la misma posibilidad de organizar en sus municipios estas actividades. Y nos encontramos que Medina de Pomar, por ejemplo, programa algunas cosas en digamos, el centro, en el municipio grande, en Medina, pero a la vez disemina cosas por las pequeñas pedanías en las que nunca se programa nada, en las que este tipo de actividades no llegan porque a veces las cabeceras de municipios se llevan toda la programación cultural, ¿no? Y en ese caso, para nosotras le damos la misma importancia a que Medina de Pomar o Villarcayo, Trespaderne coja 2 o 3 actividades, que a que otros municipios con muy poquitos habitantes también se incorporen. Y sale ahí un cartel conjunto que nos habla de comarca. Nos está hablando de que se hacen cosas en Medina y se hacen cosas en Villaño de Losa o en Villamediana de San Román, que son
ínfimos, o sea, es un pueblito tan pequeño, pero está, como digamos, en plan torero, ¿no? Compartiendo cartel con Espinosa de los Monteros, Villarcayo, porque es una manera de dar esa unidad al proyecto. Entonces, nosotros tenemos buena relación con los ayuntamientos de la comarca, buena comunicación. Hacemos bien nuestro trabajo, que hay que decirlo, que es en lo que consiste también, y entonces nos es fácil, son muy accesibles, nos es fácil acceder a ellos y que puedan salir estas cosas, que es el sumar un poquito de todos para tener un programa muy extenso, ¿no?, por la comarca. Pero claro, cada ayuntamiento aporta sus actividades, ¿no? Y el grueso puede parecer, o sea, este año estamos con 40 actividades, pero hace 2 años andábamos con 90 actividades, porque programábamos el año entero, ¿no? Entonces, esas 90 actividades son posibles gracias a la implicación de todas y todos los representantes de los municipios a los que vamos. Estamos muy agradecidas porque nos dan esa visión de que se puede hacer algo en una comarca entre todos, ¿no? Lorena, antes de despedirnos, este proyecto Aldaba parte de la asociación Mirando las Nubes, de la que formas parte. ¿Qué otro tipo de actividad tenéis en la asociación? Sí, bueno, la asociación fundamentalmente la llevamos mi compañera Darina y yo, que somos pedagogas, y somos lo que siempre decimos, 2 pedagogas de pueblo, ¿no? Entonces trabajamos para los pueblos, desde los pueblos, en la comarca, o sea, en la provincia, ¿no? Y bueno, también hemos desarrollado, mira, justo esta mañana hemos estado en Diputación porque vamos a llevar también un proyecto de club de lectura con perspectiva de género para bienestar social para la Diputación. Trabajamos en centros educativos, con proyectos hemos puesto también en marcha un proyecto en Merindades este otoño-invierno sobre lectura, entre libros, pueblos que leen. Hemos puesto en marcha también proyectos en La Bureba, en la zona de la comarca de Odra-Pisuerga también, pues gracias al apoyo también de Adeco Camino, de Adeco Bureba, trabajamos eso, con centros de desarrollo social, a veces o sea, con centros de desarrollo rural, a veces con CEAs de la comarca, con ayuntamientos, y nuestro objetivo es eso, siempre decimos lo mismo, que en los pueblos pasen cosas, que se pueden hacer muchas cosas y realmente con un poquito, al final lo que hace falta es como crear una red de conexión y poner a esas personas en comunicación y de ahí hacer algo, lo que decimos, igual no somos capaces de asfaltar las calles o de llenar nuestros centros de salud de profesionales o nuestros colegios de, no sé, o colocar redes de comunicación, pero las cosas que podamos hacer, y nosotros nos movemos a nivel humano, a nivel social, en ese ámbito nos movemos, y es un ámbito que es un lujo trabajar en los pueblos, de verdad que sí. Desde luego que sí, y es un placer poder contar iniciativas como esta que estáis desarrollando, que sea un éxito como es habitual esta edición del proyecto Aldaba, y hablamos pronto con una nueva. Lorena, muchísimas gracias, felicidades y hasta pronto. A vosotros, gracias, hasta luego. En 8 Magazine cambiamos de asunto. Bueno, en realidad tenemos que hacer un alto en el camino. Tras la publicidad recibimos a Daniel Angulo para abrir Respira Burgos. También tenemos historias de la Burgati, un montón de cuestiones. Les esperamos. Hasta ahora. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Son las 5:18, estamos de vuelta en el plató de 8 Magazine, me acompaña ya Daniel Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Eneca, y buenas tardes, amigos telespectadores de la 8 Burgos, que estáis ahí al otro lado de la pantalla en estos momentos. Daniel llega hoy con un montón de cuestiones que abordar y vamos a administrar bien el tiempo para que podamos hablar de todas, porque vamos a celebrar el Día del Gorrión, el Día Forestal Mundial, el Día del Agua, el Día Mundial de la Meteorología, vamos a hablar del cambio de hora, vamos a hablar de la previsión meteorológica, de todo, y nos va a dar tiempo. ¿Te parece si empezamos hablando del cambio de hora que se va a producir el sábado de madrugada, como es habitual? Y es un cambio que Daniel Angulo no está
no está nada contento con que se produzca, al contrario, que muchas personas, pero que nos vas a argumentar por qué, porque tiene un sentido, Daniel. Este cambio es el que no te gusta. Efectivamente, este es el cambio que no me gusta porque en realidad se nos roba 1 hora de sueño. Este domingo de madrugada, cuando sean las 2, serán las 3. En ese momento estaremos durmiendo, no nos enteraremos, pero luego cuando nos despertemos a las 8, bueno, a las 7 como todos los días, no serán las 7, sino que serán las 8, y quien se despierte a las 9 ya serán las 10 de la mañana. Es decir, que se nos roba 1 hora. ¿Qué pasa? Pues que nuestro cuerpo necesita para levantarnos, bueno, el domingo pues se puede estar un poco más, pero nuestro cuerpo necesita para estimularse y para ponerse en actividad la luz solar. Con lo cual, el lunes, otra vez a las 8 de la mañana, a las 7:30, que es cuando se levanta la mayor parte de las personas, a las 7:30 otra vez va a ser de noche, porque no va a volver a amanecer hasta las 8:05. Bien, es verdad que luego irá retrasándose ese amanecer, pero bueno, otra vez será de noche, como digo, durante las próximas semanas a las 7:30 de la mañana. La mañana es luz, día, insisto. Nuestro cuerpo, nosotros, nos estimulamos con el sol, y nosotros como mejor funcionamos es con el horario solar. Y aquí lo que tenemos no es ese horario de verano o ese horario de invierno que la gente dice, claro, todo el mundo queremos horario de verano, pues eso suena mejor. Si se hace un referéndum así, pues dice horario de verano. No es horario de verano, es horario GMT+2, quiere decir que con este cambio de hora que se va a producir en la madrugada del domingo, vamos a tener 2 horas de adelanto con respecto al horario que nos correspondiera por el meridiano de Greenwich. Daniel, pero esa es una cuestión que también queremos aclarar, es que ya tenemos un déficit de 1 hora. Efectivamente, ya en 1945, Francisco Franco ya adelantó el horario, nosotros que funcionábamos con el horario solar, como funciona toda Latinoamérica, pues con el horario agrícola, que es levantarse pronto, madrugar, porque es con el sol con el que te anima, ¿no? ¿No lo notan ustedes que es cuando hace sol, cuando uno se anima a hacer cosas y tal, viendo la luz del sol, o cuando es de día? Y pues eso. Nuestro uso horario debería ser el mismo que Inglaterra y que Portugal. Nuestro uso horario por el meridiano que nos corresponde debiera ser el de Portugal y el de Inglaterra. Entonces, el que tenemos es el de Italia y el de Alemania, pero esos países están mucho más al este. Entonces, no vamos con el horario solar. Nuestro cuerpo, entonces, va a arrastrar durante toda la primavera y durante el próximo verano, hasta que vuelva la otra vez del cambio, hasta finales de octubre, este déficit de sueño. Por eso se dice que en España es donde se duerme peor. ¿Por qué? Te voy a decir, sí es verdad que luego hay más horas por la tarde, por la noche, pero ¿de qué te sirve, por ejemplo, a una persona que se levanta a las 6 de la mañana, que son mucha gente la que va a las 6, a las 7 a trabajar a las fábricas? ¿De qué te sirve que sea hasta las 9, 9:30, que ya en el mes de abril no va a anochecer, si te tienes que meter a la cama porque te tienes que levantar 6? Y otra cosa, nosotros para dormir necesitamos nuestro cuerpo necesita que sea de noche, porque ya vemos que es la noche, nuestro cuerpo se pone en funcionamiento a segregar melatonina, y esa melatonina es indispensable para un buen sueño, para que nosotros podamos dormir bien. Entonces, si no anochece hasta las 10, a las 11, te vas a la cama justo cuando anochece, pues no, eso no va bien. Ya les pasa a muchos niños en el parque, que son las 9:30 de la noche, y le dice el papá o la mamá, dice, venga niño, que tienes que mañana de madrugar, pero si es de día, porque a las 9:15 o a las 9:30, en abril, mayo, sobre todo en junio, bueno, en junio hasta las 11 no es de noche, entonces no se quieren ir al parque, con lo cual, quieras que no, te vas a meter a la cama más tarde de lo que corresponde. No vas a dormir las 8 o 9 horas que tienen que dormir los niños, porque luego pues, hay que madrugar al día siguiente para ir a la escuela. Yo soy más partidaria de 9-10, los adultos 8, bueno, los niños 10. Pues con este horario, con eso de que no anochece hasta las 10, no las cumples, porque te vas a la casa cuando ya anochece a las 9:30, entre que cenas y tal, total que son las 11. Y eso le pasa a mucha gente que trabaja, que tiene que levantarse a las 6 y las 7 de la mañana, que como es de día, que son las 9 y las 10, pues no se mete hasta las 11, es decir, que ahora sí, porque ahora anochece, a las 9 y tal, se van metiendo en la cama, pero luego... Daniel. Y luego otra cosa en verano, solo te quiero decir esto. ¿Te recuerdo todos los temas que tienes? Sí, vale. Pero solo te quiero decir esto, que mira, si anochecéis un poquito más pronto en verano, nos daría tiempo a abrir las ventanas y a que se ventilase. No que en junio, en pleno junio, julio, hasta las 11 y pico, no se hace de noche, te vas a la cama a las 12 cuando hace poco que se ha metido el sol y no le da tiempo a refrescarse en las habitaciones. Eso más bien para otras zonas del sur de España, porque aquí en Burgos sale el norte y refresca, pero bueno, para otras zonas. Entonces, no, insisto,
es que nuestro cuerpo funciona Sí, con el sí, sol sí. y Y lo nosotros has argumentado- deberíamos estar con el horario solar. Y no es horario de verano ni horario de invierno, es horario GMT+1 que tenemos ahora y el domingo ya será GMT+2. Pues yo creo que ha quedado muy Bueno, claro, lo has ya iremos argumentado hablando en los muy bien. próximos días. Los gorriones, ¿qué tal con el horario de GMT+2? Porque claro, las especies, por ejemplo, estas que son tan pequeñas, duermen mucho. Sí, te voy a decir una cosa, que este cambio de hora también trastorna mucho, Claro. no solo a las personas, sino también a los animales domésticos, a las granjas, porque dicen, pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué nos da hoy tan tarde o tan pronto la comida? O tan tarde, que dice hasta que sea de noche. Bueno, también los notan. En cuanto a los animales silvestres, como es el caso del gorrión, pues no, porque ellos siguen el horario solar y antes de que se meta el sol ya buscan sus abrevaderos, sus sitios para dormir todos juntos, y ya está. Y luego por el día, pues en cuanto amanece el sol, en cuanto sale el sol, ellos ya se ponen a cantar. Por cierto, que ya se puede oír en los rincones, en nuestras casas, en nuestros pueblos, ya se puede oír esos cantos de los gorriones, y alegra mucho, la verdad, oír a los gorriones. Yo, cuando bajo de mi casa y oigo a los gorriones, digo, mira, ahí están, piando, cantando. Porque el gorrión es el animal doméstico por excelencia, el que tenemos más cerca, el que siempre ha sido el emblema del mundo rural, podríamos decirlo, el gorrión, en las ciudades también, siempre nos acompañan cuando paseamos. Pero, ¿qué está pasando con nuestros gorriones? Pues que están desapareciendo a unas marchas forzadas. Se calcula que en los últimos años pues han desaparecido casi la mitad de población de gorriones. Ojo, porque el gorrión come semillas, pero también come muchos insectos. A partir de ahora, en primavera, se pone a comer insectos como un loco. Y eso es importante, aparte de la compañía que nos hacen, lo que nos animan. Entonces, para concienciar a la gente de este descenso de poblaciones que tiene el gorrión, pues hace 7 años que se instituyó el Día del Gorrión, que es todos los años el 20 de marzo. El pasado domingo, por lo tanto, fue el Día del Gorrión. Bueno, pues lo celebramos, igual que vamos a celebrar el Día Forestal Mundial. Daniel, tenemos un montón de árboles, de imágenes de árboles florecidos para celebrar esta jornada. Pues sí, los árboles, ¿qué voy a decir? Ya hace mucho tiempo que se viene celebrando el Día Forestal Mundial, ¿no? Bueno, se instituyó este día hace ya muchos años. ¿Qué día es, por cierto? Es el día 21 de marzo. Vale, Entonces, el 20 el Día del Gorrión, el 21 el Día Forestal Mundial. Eso es. Entonces, bueno, pues el Día Forestal Mundial, como digo, que todos los que ya somos de los años 80, 90, 70, 80, 90, pues veníamos celebrando el Día del Árbol. ¿Te acuerdas tú del Día del Árbol? Sí, que hombre. todos en los colegios plantábamos un árbol. Y bueno, se celebraba también en municipios. Ahora es el Día de los Bosques, el Día Forestal Mundial, para destacar la importancia que tienen nuestros bosques, que tienen en los árboles en general. No, los árboles solo no son, hay unos elementos decorativos que están ahí en la ciudad, que se les hace unas podas salvajes, pues bueno, porque se les trata como si fuesen mobiliarios. Los árboles es que tienen un papel fundamental, no solo para hacernos la vida más fácil, sino para producir oxígeno, producen oxígeno que nosotros respiramos, absorben el CO2 de la atmósfera que nosotros expulsamos a través de nuestros coches, calefacciones, limpian la atmósfera, aportan oxígeno, nos hacen compañía. ¿Y qué voy a decir de los bosques cuando vas por el campo y no hay ningún árbol? Te azota el viento en invierno que no puedes parar. Luego en verano, qué bien se va debajo de los árboles, ¿no? Que te dan sombra. Por eso digo la importancia de los árboles y cómo les maltratamos. No solo están ahí los árboles para, pues eso, podarles, que nos den sombra y maltratarles, porque en las ciudades se les maltrata, se les trata como si fuesen mobiliarios, haciéndoles unas podas salvajes. En el campo se cree que son solo para, pues eso, para madera, se ponen choperas y tal, y se cortan para madera. Aparte que los bosques, los árboles, crean ecosistemas muy importantes, no solo para nosotros sirven de refugio, sino también sirven de refugio para muchísimos animales. ¿Y qué voy a decir? Los árboles, por lo tanto, Daniel, son... ¿y qué vas a decir del Día del Agua? Porque es que nos quedan 6 Sí, bueno, minutos pues eso, que los árboles para todo. son nuestros hermanos, debemos tratarles mejor y debemos respetarles. Y del agua, ¿qué voy a decir? Si importancia tiene el agua, digo, si importancia tienen los bosques, los árboles, el agua pues es un elemento vital. El día 21 es el Día Forestal Mundial, el día 22 de marzo, cuando empieza la primavera, son días importantes. Pues el día 22 también es el Día Internacional del Agua y está hecho para que concienciemos de la importancia que tiene utilizar bien este elemento. Es decir, el agua es el elemento vital, sin el agua ya sabemos que no hay vida, pero muchas veces lo derrochamos, no sabemos usarlo. El caso es que cuando hay sequía, como en el pasado invierno, dice, ¡ay, es que hay sequía! Es que las medidas de restricciones del agua hay que ponerlas cuando tenemos abundante agua, porque luego ya sabemos que sequías... Pues este año se ha querido poner el foco en las aguas subterráneas, Daniel. Sí, efectivamente, gracias por decirlo. Este año, bueno, cada año se elige un tema
para celebrar el Día del Agua. Y este año el lema elegido ha sido aguas subterráneas, un tesoro bajo nuestros pies. Y es que muchas veces no se las da la importancia que tiene, pero las aguas subterráneas están ahí como una reserva. Hay en algunas zonas que ya lo saben y las agotan, pero ojo porque conviene utilizar bien las aguas subterráneas. Si por una sequía o algo desaparecen las que están en la superficie, podríamos utilizar las subterráneas, pero ojo con estas, porque también es, como dice el lema, es un tesoro bajo nuestros pies. Daniel, ¿sabes cómo vas a celebrar el Día Mundial de la Meteorología? Hablando de la previsión meteorológica, porque te quedan 5 minutos exactamente para hablar de la previsión de 4 días. No puedo dejar de hablar de que cada 23 de marzo, como se viene haciendo desde 1961, es decir, ayer se celebró en todo el mundo también el Día de la Meteorología. Y en este día se trata de enseñar al público la importancia que tiene esta ciencia en evitar catástrofes en nuestra vida, porque la meteorología, ya lo hemos dicho muchas veces, nos influye a todos. Como todos los días hablamos de meteorología, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito menos, y porque todos los días hablaremos de meteorología. Pero decir que cada 23 de marzo, desde 1961, se viene celebrando el Día de la Meteorología. ¿Por qué ese 23 de marzo? Pues porque ese día, en 1950, se constituyó la Organización Meteorológica Mundial. Ajá. La Organización Meteorológica Mundial es la que coordina todos los servicios meteorológicos. La meteorología no puede ser solo cosa de un país. Si no hubiese esa coordinación entre todos los países, que es decir, que todos los países están juntos y aportan los datos, no podríamos tener las previsiones y no podría avanzar la meteorología. Por eso se trata, es muy importante que la meteorología sea de todo el mundo, sea de cooperación internacional, y de eso se encarga la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, que se fundó el 23 de marzo de 1950, y cada 23 de marzo se celebra el Día de la Meteorología. Y lo conmemoramos acercándoles la previsión con todo el rigor y los datos. Daniel, ¿cómo se va a portar el tiempo en las próximas horas? Claro, y gracias a esa cooperación internacional tenemos los mapas en los cuales basamos las predicciones meteorológicas. Y las predicciones meteorológicas nos dicen que este fin de semana, otra vez como el anterior, el tiempo nos va a dar una tregua, que no va a haber lluvias. Ahora cuando venía estaba lloviendo, mañana sí vamos a tener lluvias, pero el sábado y el domingo no vamos a tener lluvias y van a subir las temperaturas, al menos tendremos un ambiente primaveral. Pero vayamos por mañana. Ojo, mañana tenemos esa borrasca que está dejando muchas lluvias en el Levante, en el sur de España. Mañana mañana la borrasca se va a ir un poco hacia el este y van a llegar las lluvias también a nuestra provincia, aunque aquí van a ser débiles, nada que ver con lo que está ocurriendo en otros lugares de España. Ojo, porque también tenemos un poco de calima mañana y podríamos tener un poco de lluvia de barro, pero nada que ver con lo que nos pasó la pasada semana. Vale. Eso es. Mañana un pedo de lluvias por la mañana, sobre todo, va a estar un día nuboso, con algo de lluvia de barro podría ser, pero como digo, débiles, nada que ver con las del Mediterráneo y del sur. Y mañana temperaturas que suben un poco, máximas de 13 a 14 grados. Así que comienzo de fin de semana con cielos nubosos, sí, con lluvia, pero ya durante el sábado se van a ir retirando las lluvias, solo van a estar en el Mediterráneo y el sábado incluso se van a abrir claros y vamos a ver el sol, que hace tiempo que no lo vemos. Este mes de marzo, y eso lo hablaremos ya el próximo jueves, está siendo mucho más frío que febrero, está siendo, bueno, ya te lo contaré. El sábado te decía que por fin vamos a ver el sol y que van a subir un poco más las temperaturas, con máximas de 15 grados. Nubes a primeras horas, nieblas a primeras horas de la mañana, pero luego sol. Y ya el domingo, que va a ser un día también muy soleado, sobre todo por la mañana, el domingo va a ser un día agradable, suben las temperaturas ya máximas de 16 grados, por fin veremos el sol, será un día bonito, aunque por la tarde irá aumentando la nubosidad. Y el lunes, pues ya la nubosidad se irá haciendo más presente porque una nueva borrasca y nuevos frentes nos afectarán en la próxima semana. A partir del jueves ya, ojo, porque vienen frentes, lluvias, descenso de temperaturas, en fin, que la próxima semana otra vez movimiento atmosférico con lluvias que esta vez también vienen más encaminadas hacia nuestra provincia, pero bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla, todo eso lo hablaremos, pero insisto, por lo menos este fin de semana nos va a dar una tregua y vamos a tener un descanso. La semana pasada pasó lo mismo, ¿no? Durante el fin de semana hubo un paréntesis y luego empezamos la semana y volvieron las precipitaciones. Lo mismo, el pasado fin de semana tuvimos una semana ajetreada, que si la calima que la lluvia, pero el fin de semana respetó y luego ya volvió el tiempo inestable. Y este fin de semana, pues también, va a comenzar así un poco revuelto, mañana viernes sí que vamos a tener lluvias, pero sábado y sobre todo domingo, por lo menos vamos a ver el sol, las nubes van a estar presentes, no va a ser así día soleado del todo, pero
van a subir las temperaturas. Y luego la próxima semana sí que es verdad que habrá más lluvias. Pues la semana que viene, como vas a volver el jueves, nos hablas de la previsión de las temperaturas del mes de marzo y de todo lo que Sí, se ya hablaremos y y haremos un resumen del mes de marzo y ya te verás que te va a sorprender porque este mes de marzo hemos tenido todo lo que no había habido en febrero, ¿verdad? Ha sido una Lluvia. compensación, sí, ha sido una compensación de febrero. En febrero no tuvimos muchas horas de sol, poca lluvia, y este mes de marzo eso, apenas hemos visto el sol y temperaturas bastante más bajas de lo normal. Vale, pues lo hablamos el próximo jueves. Gracias, Daniel, te esperamos entonces. En Adiós, 8 Magazine, a las 5:34, nos volvemos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad, a la vuelta, Historias de la Burgati con Jesús Toledano. Son las 5:40, estamos en directo y charlando ya con Jesús Toledano para abrir un nuevo episodio de nuestra serie Historias de la Burgati. Jesús Toledano, ¿cómo estás? Hola, Neca, muy bien, gracias. Vamos a hablar hoy de caballeros, pero desde, bueno, como siempre, desde el punto de vista de Historias de la Burgati, aprendiendo cosas muy distintas y partiendo siempre de un acontecimiento muy cercano. En este caso, nos traes este tema a raíz de la inauguración de una exposición en Gamonal dedicada precisamente a la cofradía de los caballeros de Nuestra Señora de Gamonal. Una exposición en la que, ¿qué podemos ver, Jesús? Bueno, lo primero hay que felicitarse porque se realice, desde luego la Fundación Octavo Centenario es la organizadora, ahí está el Ayuntamiento, está Consuelo Fontecha a través de su empresa Bigman Fontecha, siempre atenta a todo lo que ocurre en el barrio y en general en el caso de Consuelo en todo Burgos, y lo que vemos es primero un edificio que a mi juicio creo que va a ser un lugar de recepción de peregrinos. A mi juicio, sobre todo, la rehabilitación nos da idea de lo que podría ser el pueblo de Gamonal rehabilitado, y en eso hay que instar a nuestras instituciones a que logremos y lo consigamos rehabilitar todas esas casas, todos esos corrales que quedan ahí derruidos. Y han aprovechado para mostrarnos una exposición desde luego que importante por lo que supuso para la iglesia. El edificio es un edificio pequeño, no es una gran exposición en cuanto a número de piezas, pero cierto para lo que supuso para Gamonal y sobre todo para la iglesia antigua de Gamonal. Estamos hablando de la cofradía de caballeros de Nuestra Señora de Gamonal. Y cuando hablamos de esa exposición estamos hablando de una iglesia que sabemos que tiene unos antecedentes importantes ya desde Alfonso VI, sus hermanas Urraca y Elvira hacen esa cesión para que se traslade ahí la iglesia, en este caso la sede del arzobispado de Oca, pero sobre todo a partir del siglo XIII coge esa estructura gótica rural. Está considerada hoy en día una de las iglesias del gótico rural más importantes, de las pocas que preservamos absolutamente y además ahora ya inserta en el casco urbano. Pero fíjate, estamos viendo algo, estamos viendo las tapas originales de lo que allí se nos muestra, porque ese libro, que es un libro armorial, es decir, cuando decimos un libro armorial, es un libro de armas, un libro de los escudos de armas de esos caballeros que se nos muestran en la exposición. Hemos visto la imagen de las tapas que se conservan casi nada en la Biblioteca Nacional, porque es un libro armorial muy de la tendencia del siglo XV. Muchos de esos caballeros son comerciantes, son de linajes importantísimos de la ciudad. Así estamos viendo, por ejemplo, a Fernando de Quintanadueñas. Los Quintanadueñas realmente provienen del pueblo de Mamuz. Son Fernán Sánchez de Mamuz el que, cuando toma matrimonio con María de Quintanadueñas, coge precisamente ese apellido para hacer sus negocios en Rouen, en Francia, en París, en Bélgica, en Brujas. Estamos viendo otros apellidos ilustrísimos, los Astudillo, que aunque es un pueblo inserto en la provincia de Palencia, al lado de Pedrosa del Príncipe, ya límite de la provincia de Burgos, provienen de... Pedrosa del Príncipe es un enclave muy importante en la provincia de Burgos, pero sobre todo... Bueno, ahí son mis padres. Eso es, sobre todo para Jesús Toledano, que siempre hablamos de Prado Luengo, vamos a hablar también de Pedrosa del Príncipe, ¿no? Por supuesto, sí. Claro. En este caso de Gamonal, que es de donde soy yo. Claro, hoy os estás copándolo todo, Gamonal, Pedrosa del Príncipe, un día hablamos de mi pueblo también. También, vale. lo hicimos el otro día cuando hablábamos de Vizcaya precisamente. Pero en este caso lo que tenemos es eso, es la esencia de esos caballeros que provienen de los mejores linajes comerciales de Burgos y que tienen esa advocación en Gamonal. Cuando hablamos de esa cofradía, estamos hablando de una de las más antiguas de la ciudad, 1285, y la funda, en este caso, un burgalés importante, Miguel Estévez, junto con su mujer Ucenda.
Fíjate, cuando hacíamos cuando hacíamos Bella Burgartis y acudíamos con Matías Vicario, al archivo, subíamos por una escalera de la capilla del Corpus Christi y al lado, en un arcosolio, están descansando Miguel Estévez y doña Ucenda. Ellos fundan la cofradía y a partir de ahí nos encontramos, seguramente, hubo un libro previo y lo vamos a comparar con otro de la Cofradía de Santiago y el Santísimo Santiago de la Fuente de la Catedral de Burgos, pero ese libro que nos enseñan en la exposición lo que plasma son caballeros individuales en actitud de bofordar y ya ahí hay una especie de digresión. ¿Por qué? Porque si son caballeros que están a partir del siglo XIV, XV activos y se hacen dibujar en ese libro de la cofradía, bofordo entonces no había exactamente. Sabemos que Burgos, y tiene una calle que se llama la calle Bofordo, tenía grandes bofordadores, pero hasta el siglo XIII, XIV. Por lo tanto, lo que están haciendo ahí en ese libro es tomar la tradición de lo que fueron los primeros libros armoriales. Eso sí, esos libros iluminados. Cuando hablamos también de iluminación, es una disciplina que en el medievo nos lleva a los libros ilustrados. Es decir, que además de texto tienen, por ejemplo, un dibujo para la letra capital, la que abre la primera página, tiene a lo mejor adornos en la propia página y sobre todo figuras miniadas. Eso es la tendencia muy ya en el Bajo Medievo y sin embargo estas figuras que estamos viendo, estos caballeros que estamos viendo del libro de la cofradía de Nuestra Señora de Gamonal son figuras ya renacentistas, son figuras del siglo XIV, XV que se prolongan incluso hasta el XVII. Ahí estamos viendo el arcosolio al que me refería de don Miguel Estévez, que es el que comanda la cofradía. Esa cofradía de Gamonal, desde luego que tenía entre otros servicios, entre otras advocaciones, el culto, como todas las cofradías. Sabemos que hay sobre todo tres formas de formarse las cofradías, ahora que nos acercamos a Semana Santa. Una, la gremial. En Burgos hubo muchísimas cofradías alrededor de un oficio, por los oficios. Una, la de una advocación a un santo. Y en este caso estamos con una que es de élites. ¿Por qué? Porque en su regla dice los bones homes, los buenos hombres, los hombres de bien, es decir, que además aporten caballo y armas. Estamos hablando de una cofradía de élite. En este caso no todo el mundo podía acceder a ello. Algunos de esos caballeros, por ejemplo, el linaje de los Soria. Los Soria son en el siglo XVI, siglo XV, uno de los linajes más ricos de la ciudad por su comercio con Flandes. Y de hecho son los que piden la universidad, a través de la Universidad de Mercaderes, los que piden la autorización para que se instale aquí el Consulado del Mar. Casi nada. Sus negocios en Brujas, en Rouen, en todo lo que es de Centro Europa, les llevan en ocasiones a ser embajadores. Hemos visto a Pedro de Salinas. Bueno, pues todos ellos, desde luego que están montados a caballo, en una época que ya se dibuja a los caballeros con espada, tomando esa actitud de bofordar muy propia del principio de la Edad Media. Y ahí sí, estamos ante un libro importantísimo. Este no está en la exposición. Es el libro de la Cofradía de Santiago y el Altísimo. Se funda en la parroquia de Santiago de la Fuente. Recuerda que el día que hablábamos también en Bella Burgartis de la catedral, en esas primeras parroquias que existieron, en uno de los naturales existía la iglesia de San Pedro de la Fuente. Y ese es un libro considerado, ahí estamos viendo una edición facsímil, el primero y el más importante de lo que son los dibujos iluminados, ilustrados, con figuras miniadas de una calidad impresionante, así como el libro de la Cofradía de Gamonal sí que tiene autor, en este es un autor anónimo desconocido, y ahí, a diferencia del libro de Gamonal, lo que tiene son unos segmentos en los que se distribuyen 4 caballeros, también de linajes importantísimos. Cuando vemos su regla, lo primero que dice es que tienen que ser hombres buenos, hijos de hombres buenos, que tengan caballo, armas e cobertura. La cobertura es ese peto, ese faldón que desde luego cubre al caballo y donde se pueden también, en esos libros armoriales, reflejar las armas. Eso sí, ellos sí tenían en su regla también que bofordaban el día de Santiago, en julio. Por lo tanto, ¿quién les dibuja con una calidad excelsa? El rostro, las barbas, tiene una calidad, está considerado por la doctrina de una calidad excelsa. Sin embargo, las manos ya son un poco más burdas y lo que hace es precisamente dibujarles cuando van a bofordar. Ellos sí, ya en el siglo, la cofradía se funda después de la de Gamonal, es un siglo más tardía, 1336, pero hoy en día todavía la cofradía de Santiago, ya no con caballeros a caballo ni con bofordo, nos les cruzamos por el espolón y por la calle, alguno de ellos a los 20 o 25 que forman hoy en día la cofradía de Santiago y el Altísimo de la catedral, pues desde luego que es de las primeras y con una calidad miniada importantísima.
Cuando se ha estudiado esos dibujos, esas iluminaciones, esas ilustraciones, nos retrotrae a una tabla de mamut. Fíjate, hablábamos antes de los quintanadueñas. En el Museo de Arte Catalán se encuentra una tabla con unas figuras miniadas que sugieren que quizás, si no son del mismo autor del dibujo de la cofradía de la catedral, sí que son de la misma escuela. Por lo tanto, podemos interpretar que hay una tendencia, una escuela en torno a ese autor. No era fácil en ningún caso la iluminación, la ilustración de esos libros en pergamino. No era fácil porque algunos de los pigmentos, aunque literalmente y técnicamente lo que es la iluminación tiene que ser la pintura con oro y con plata, lo que es cierto es que algunos de esos pigmentos tenían que venir de fuera, tenían que venir de Asia, tenían que venir del comercio con Oriente, y en algunos casos llevaba muchísimo tiempo de confeccionar los dibujos, las miniaturas. En este caso también, en el caso de la cofradía de Santiago de la Fuente y el Altísimo, se prolongan los dibujos hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI, pero lo cierto es que está considerada una de las más importantes. Jesús, pero para los que no tenemos el conocimiento de estos libros, al final van recogiendo a todos los miembros de esa cofradía, algunos de los más destacados. En el caso de la de Gamonal parece ser, lo que vemos son 20 caballeros, había más y a lo largo del tiempo hay muchos más. Lo que parece ser es que lo que encarga a cada uno es que le paga, incluso abona su propio dibujo. Sin embargo, en la importancia del otro libro, el libro de la Cofradía de Santiago y el Altísimo, es que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de cofradías de élite, estamos hablando de un libro que enseguida, en cuanto aparecen sus primeras reglas, hay que ver ese texto, hay que ver ese libro, yo lo he visto también, y comienza con, desde luego, alusiones a Jerusalén, alusiones cristianas, alusiones a su vocación, a la regla cristiana, a su vocación a Santiago, pero, a diferencia de otros, lo primero que hacen es empezar a dibujarse, bofordando, a dibujarse en ese día de Santiago, con esas barbas muy a la moda del siglo XIII, XIV, y desde luego con ese ideal que tenían que tener los hijosdalgos, los hijos de bien, la caballerosidad, la bonomía, la honradez, la honestidad, la generosidad, la piedad. Tenían también entre sus hábitos y entre su regla lo que era la ayuda corporativa, como tenían el resto de cofradías, las que hablamos al principio, las cofradías gremiales, pero lo cierto es que es una de las de los mejores libros que existen. Ese faldón, esa cobertura que lo llama la regla, la gualdrapa, fíjate, la gualdrapa, que algunos lo confunden con gualtrapa, en el diccionario Cheli de Paco Umbral, sí, que es bastante despectivo, ¿no? Gualtrapa es despectivo, es una persona astrosa, mal vestida. En este caso, la gualdrapa es ese faldón, esa cobertura que pide ya la regla también para los caballos. Los caballos van siempre de izquierda a derecha, van en un sentido que está muy llevado a la exactitud por parte del autor, y desde luego, por ejemplo, lo que sugiere es que el campo de Bofordar estaba allende la catedral, por eso van de izquierda a derecha. Bueno, pues desde luego que es de una precisión y sobre todo de una calidad excelsa. Son dos de nuestros libros importantes de caballeros, y por supuesto, sobre todo el primero, el de Santiago de la Fuente y el Altísimo, está considerado de un valor excelso. Y ahora, igual voy a meter la pata, pero dime que estos también inspiraron al Quijote, como el Amadís de Gaula. Claro, porque es que fíjate, otros. es decir, si estamos hablando, cuando vamos a ver esta exposición, estamos hablando del siglo XV, XVI, de los valores de los caballeros, de los valores, todos ellos tenían en muchas ocasiones la consideración de nobleza menor, de hijosdalgo, de hijos de bien. Y si hablamos de todos esos valores que muchas veces podían ponerse en dudas, porque ¿qué hacían estos señores ganando tanto dinero y a la vez guerreando? Bueno, pues todo eso, ¿quién viene, desde luego, a romperlo, a confrontarlo? En nuestra obra cumbre de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Y el comienzo es ilustrativo de lo que estamos contando precisamente. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, es decir, de los que tienen la lanza de Bofordar colgada de la percha por si tienen que usarla. Adarga antigua, escudo, la adarga es un escudo, antigua porque viene de un linaje precedente, viene de padres e hijos de bonomía, de esos hijos dalgo, de hijos de bien, y rocín flaco y galgo corredor. En ese libro de la Cofradía de Santiago de Burgos, en algunas de las partes inferiores hay galgos corredores, que también era otro de esos aspectos que sugerían la hidalguía. Los hidalgos,
hasta nuestra Constitución de 1812, en una sociedad estamental, tenían sus propios tribunales de justicia, no podían embargarles nunca el caballo ni las armas, no podían tener pena de muerte, tenían sus propias cárceles, aunque eran una nobleza menor, incluso podían llegar a ser pobres de solemnidad. El Quijote, de hecho, en ese comienzo posterior, cuando nos dice lo que come Don Quijote, cómo se cultiva su huerta, en algunos casos las reglas nos hablaban de que los caballeros tenían que tener servidumbre y criados, pues desde luego que nos habla precisamente en esta joya. Bueno, no iba de la yo tan literatura. descaminada, así que la han inspirado. Jesús, vamos a avanzar al siguiente tramo de hoy, en el que seguimos hablando de caballeros, pero esta vez ya de las órdenes, ¿no? Ahora sí, de las órdenes de caballeros militares. Estamos hablando aquí de cofradías, con una advocación de templo, pero las órdenes militares, las órdenes que, aunque podían los caballeros desarrollar su vida propia, desde luego estaban obligados a acudir a la defensa de determinados aspectos. Y fíjate, estamos viendo la orden de la jarretera, la orden de la jarretería. Estamos hablando de una orden que cuando vemos las ceremonias en el Palacio de Windsor de imposición... Claro, siempre sale en el hola, esto, la orden Claro. de jarretera, que llevan un gorro muy... Un gorro Tudor, sí, que aparece en el escudo. Cuando entramos en la capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos, podemos ver el escudo de la Orden de la Jarretería justo encima de nosotros. Es la Orden de la Liga Azul. Viene desde 1336 y tiene que ver con Enrique III. Cuando hablábamos el otro día de Alfonso X el Sabio, reflejábamos cómo Enrique III casa a su hijo Eduardo con su hermanastra, con la hermana de Alfonso X el Sabio, Leonor, para que no haya un pleito sobre el ducado de Gascuña. Bueno, pues esa guerra de los 100 años que llevó a Francia y a Inglaterra a la confrontación llevó también a crear esa orden. Y hay una noticia, hay un dato muy curioso, y es que realmente hay un lema que también se puede ver en el escudo, que se caiga la vergüenza sobre quien piense mal, y ese lema, precisamente, desde Inglaterra se dice que tiene que ver con que las aspiraciones de reinar en Francia del rey inglés tenía que decir y tenía que sentenciar que caiga la vergüenza sobre quien piense que yo no puedo ser el rey, y sin embargo los franceses, para quitar importancia e injundia a esa orden, lo que dicen es, no, lo que ocurre es que en un baile del rey con la primera duquesa, la duquesa de York, en este caso la primera princesa de Gales, se le cae la liga y él, para que no sienta vergüenza, se la pone en la rodilla y dice que caiga la vergüenza sobre quien piense mal. Quitan de esa forma esa enjundia militar a la orden. Hoy en día, cuando se celebra la ceremonia en el castillo de Windsor, los hombres llevan anudada la liga azul a la rodilla, y la vemos en nuestro escudo, la vemos en el escudo de la catedral. Estamos viendo precisamente, antes de terminar, el escudo de Burgos, porque hay otro emblema importante que mucha gente no conoce: los 3 castillos del mando de Fernando III. Uno de ellos pertenece a un castillo que no está en nuestra provincia ahora mismo. Uno es el de Lara, otro el de Muño, que sí que están en nuestra provincia, pero el otro el de Cellórigo, muy cerquita de Miranda de Ebro y de Haro. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvo bajo la jurisdicción de Burgos. Es una localidad muy parecida a Pancorbo, con un desfiladero, con una montaña hoy en día con muy pocos habitantes, pero desde luego que forma parte de nuestro manto. Y por otra parte hemos visto el ducado el símbolo de Calatrava, una orden militar que tuvo como primer estamento de religiosas, cuando el sexto maestre de la Orden de Calatrava crea también una orden religiosa femenina, a un monasterio, el monasterio de San Felices de Amaya, como primera orden femenina de la Orden de Calatrava, una de nuestras más antiguas, para defender lo que era el campo de Calatrava, de Montiel, en La Mancha. Hoy las Calatravas, que cumplieron 8 siglos en 2019, están precisamente en el barrio de San Cristóbal. Allí se guarda la vida de San Lesmes, y son una orden quizá de religiosas en Burgos ya muy mayores, pero desde luego de un acervo y de una antigüedad impresionante. Ahí estamos viendo precisamente entre el Ducado de Benavente esa orden de la jarretería que con su liga azul, pues desde luego podemos ver en la reja de la capilla de Santa Ana. Jesús, cuántas cosas hemos aprendido hoy, Nos hemos partiendo dejado desde nos hemos dejado un montón que vendrán otro día. Bueno, no hay problema, nos vamos a ver el próximo jueves, así que seguimos hablando de esto o de lo que quieras plantearnos. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Muchas Aquí gracias. estaremos, gracias. En 8 Magazine ponemos punto y final a nuestro programa de hoy, pero volvemos a encontrarnos mañana con todos ustedes a partir de las 4:30 en directo. Como siempre, les esperamos. Hasta entonces.